Estas acusaciones fueron etiquetadas como falsas por Pledis Entertainment, pero todas ellas han causado un gran daño a la reputación de Mingyu. Hay muchas personas que están confundidas con lo que pasó, sin saber por qué él está ausente de las actividades del grupo, y luego de publicar una encuesta en la pestaña de comunidad del canal, decidí realizar un video con todas las acusaciones y declaraciones organizadas por fecha. 28 de febrero. Declaración de Pledis Entertainment. Primero, permítanos disculparnos por no dar una respuesta inmediata. Después de que las reclamaciones se publicaron en línea, nuestra empresa examinó la información sobre el artista y las circunstancias. Durante este proceso pudimos verificar que había ciertas discrepancias entre la información publicada en línea y lo que pudimos verificar con el artista. Con la aparición continua de problemas relacionados con la violencia escolar en nuestra sociedad, nuestra empresa determinó que una verificación clara de los hechos debe tener prioridad y estamos examinando cuidadosamente todos los problemas. Nos gustaría disculparnos porque este proceso ha retrasado nuestra respuesta. Como hemos señalado, nuestra empresa se ha puesto en contacto con las partes involucradas a través de una variedad de métodos para determinar los hechos de este problema. Todavía estamos en el proceso de acercarnos y hemos hablado con numerosos conocidos del artista, incluidos sus compañeros de clase. Primero, con respecto a lo que hemos podido verificar hasta la fecha, la afirmación de que el artista abusó de un compañero con discapacidad es completamente falsa. El propio artista recordaba claramente a la persona identificada en el reclamo como la víctima. Pudimos contactar y discutir el tema con la madre de esta persona, quien confirmó que el estudiante estaba en muy buenos términos con el artista. Recordó los nombres de los estudiantes que abusaron de la víctima en la escuela y pudo verificar esta información por nosotros de inmediato. Esta persona lleva actualmente una vida normal como un individuo privado y se siente incómodo porque el pasado se ha discutido públicamente sin su consentimiento. Pese a ello, el ex compañero verificó generosamente los hechos por el bien del artista. Nuestra empresa está examinando determinadamente las demás cuestiones. Sin embargo, dado que identificar a las personas que publicaron las acusaciones es difícil y como algunas de ellas han expresado el deseo de no ser contactadas, nos vemos obligados a proceder con precaución. Respetamos los deseos de aquellos que no quieren ser contactados. Si se nos da la oportunidad, siempre estaremos dispuestos a reunirnos con cualquiera para examinar los hechos y tomar las medidas necesarias para abordar estos temas. Creemos que la cuestión de la violencia escolar, un problema grave en la actualidad, debe considerarse ante todo desde el punto de vista de la víctima. Sin embargo, además de las perspectivas de las víctimas, determinamos que las medidas deben ser ejecutadas luego de que se hayan verificado claramente los hechos. Como estos primeros ocurrieron en el pasado del artista, cuando era un estudiante de la escuela primaria y secundaria, creemos que es necesario verificar cuidadosamente y determinar un curso de acción después de examinar estos eventos tan cerca como ocurrieron realmente. El propio artista ha expresado su más profunda disculpa por el malestar causado a todos los y las fans con la ocurrencia de este tema. Ha suspendido temporalmente sus actividades y ha confiado a la empresa la realización de todos los exámenes necesarios de los hechos. Nuestra empresa también desea ofrecer nuestras más sinceras disculpas por el malestar que hemos causado con respecto a nuestro artista. Esta declaración no es un indicio de que consideramos que el tema está resuelto y tomaremos las medidas necesarias a medida de que verifiquemos los hechos. Sin embargo, le pedimos su comprensión, ya que este no es un proceso sencillo y llevará tiempo. Conocer a aquellos que han dicho que han sido lastimados y verificar los hechos para asegurarse que puedan ser sanados es lo más importante. Además, comprendan que no podemos considerar ninguna decisión que pueda afectar la vida entera del artista a la ligera, sin verificar los hechos. Prometemos que si se descubre alguna infracción después de este proceso, tomaremos medidas claras y necesarias. 1 de marzo. Una persona, que nombraremos R, publicó un mensaje dirigido a la chica que realizó la segunda acusación de Mingyu, a quien llamaremos S. Estos nombres son para una mejor organización, para entender mejor el video. Al comienzo, R dijo: ¿Me recuerdas? Yo te recordé inmediatamente. Gracias a vos,
tengo PTSD, que es trastorno por estrés postraumático. Todavía seguís actuando así, llamando a cualquiera un atacante. Narró algunos encuentros que tuvo con esa persona, declarando que todos estaban molestos con ella, pero que nadie decía nada porque conocían su forma de actuar. Le gustaba victimizarse, era hacer alboroto, y de alguna manera siempre conseguía que los profesores estén de su lado. Que todos en la escuela la ignoraban por su forma de actuar. También describió cómo era y que siempre estaba escuchando música japonesa a todo volumen en sus auriculares. Compartió un recuerdo que tenía con S. En una ocasión, R le pidió prestado un lápiz a S, y ella dijo que tomé uno y se fue al baño. Cuando volvió, supuestamente todos sus lápices faltaban, por lo que hizo un escándalo culpando a R de haberle robado todo. Y desde ese día, R se volvió su acosador en la escuela y según contaba todo el mundo, R la molestaba todo el tiempo. Como todos los profesores le creían, R se volvió un matón escolar en los ojos de las personas, a pesar de que nadie había reportado ningún caso de violencia contra él o ella. Lo vi todo. Pusiste tu funda de lápices en tu mochila cuando fuiste al baño. En el mundo de mentiras que creaste, probablemente creías que eras la víctima, pero eras la delincuente. No era que te dejaban de lado, te tenían miedo. Nadie quería ser la próxima víctima de tu cuento de mentiras. También contó una ocasión en donde Mingyu le dio dulces a toda la clase, pero que ese se lo rechazó, siendo muy ruidosa mientras se quejaba de no entender por qué lo estaba haciendo. Mingyu era nuevo en esa clase y se presentó regalándole dulces a todos los compañeros y compañeras. Y con respecto a la broma que dijo, era su broma clásica, eso de decir que sabes vos cada vez que un compañero o compañera hablaba. Todo el salón lo sabía y solo lo decía cuando el estado de ánimo era bueno. Fuiste la única persona que se lo tomó de esa manera. Y no sé cómo pudiste escucharla con la música a todo volumen que siempre escuchabas. Siendo honesta, no recordás mucho, ¿verdad? Como era alguien de ese grupo de personas, debía ser Mingyu, ¿no? Es verdad que estaba en ese grupo que hacía bromas con connotaciones sexuales, pero él no las hacía y siempre se terminaba alejando. No sé qué mal te hizo Mingyu para que publiques esas cosas, pero si las cosas que Mingyu te hizo son bullying, entonces vos también sos una bully. Yo era un estudiante muy querido, con buenas notas, pero por tus putas mentiras me marcaron y ni siquiera pude ir a una escuela secundaria de idiomas extranjeros. Así que me trataron como basura en casa e incluso fui a terapia, como vos. Vi que publicaste el registro de terapia. En mi registro de terapia, una hoja de papel A4 completa es sobre vos. Luego de publicar, compartió en los comentarios que recibió un correo y un mensaje en KakaoTalk que pedía que borre la publicación. No decía de quién era, pero sospechaba que se trataba de S. La chica, a quien en este video llamamos S, publicó su respuesta. Compartió fotos de su bandeja de entrada para demostrar de alguna manera que no fue ella quien le envió el correo pidiendo que borre la publicación. Dijo que no tenía un complejo de víctima y que no acusó a nadie de ser un bully, que seguro la estaba confundiendo con otra persona. También declaró que la compañía aún no se había contactado con ella. Luego de eso, hubo un intercambio de publicaciones entre estas dos personas, refutando cosas, publicando y eliminando imágenes de pruebas, pero no se sumó ninguna acusación al ídolo. Solo constaban sus registros médicos y experiencias, luchando con los recuerdos de la otra. 3 de marzo, Pledis Entertainment realiza un comunicado en relación a las actividades grupales. Pledis Entertainment cambió la fecha del lanzamiento de Going 17 debido a que Mingyu aparecía en él, y la situación no ameritaba para publicar un contenido en donde apareciera él. 12 de marzo, nuevo comunicado de Pledis Entertainment. Pledis Entertainment tuvo muchas conversaciones con la autora de la publicación en línea, que contenía experiencias en clase y determinó hechos adicionales sobre el tema. Después de pasar por este proceso, acordó con la persona que lo acusó resolver los malentendidos y poner fin al tema. La escritora de la publicación en línea experimentó una serie de eventos personales no relacionados con el artista mientras asistía a la escuela secundaria y subió la publicación para darlos a conocer al público. En la publicación también incluyó lo que sucedió durante las clases de apoyo después de la escuela en ese momento. El artista dijo que bromeó con sus compañeros masculinos en la clase después de escuela, pero que nunca intimidó ni trató de avergonzar a ningún estudiante en particular. Sin embargo, ofreció sus más sinceras disculpas si la persona que publicó las acusaciones, de alguna manera, se sintió incómoda o sufrió debido a sus acciones.
La acusadora aceptó las disculpas del artista e insistió en que no quería que el problema llevara a la suspensión de sus actividades o que el artista abandonara el grupo. Hemos compartido esta declaración con la persona de antemano, y ella confirmó y acordó con la misma. Esperamos sinceramente que la autora de la publicación no sufra más daños debido a disputas, grandes o pequeñas, sobre el tema. Nos hemos puesto en contacto con todas las personas involucradas en la publicación que pudieron ser identificadas y cerramos la conversación. Actualmente también estamos investigando otros asuntos que involucran a partes que son difíciles de identificar. Proporcionaremos una actualización con un aviso por separado sobre este tema en una fecha posterior. 20 de marzo. Nuevo comunicado de Pledis Entertainment. Los representantes de nuestra compañía pudieron contactar a la persona que escribió las acusaciones de que el artista se quedó riendo mientras veía cómo agredían a un compañero de la escuela secundaria, a quien nosotros en este video llamamos D. Si bien D escribió la publicación afirmando ser un testigo para permanecer en el anonimato, de hecho había sido el estudiante involucrado en este incidente. Después de escuchar el relato de hechos desde el punto de vista de D, nuestra empresa trabajó para confirmar los hechos del incidente con el testimonio de las personas mencionadas como involucradas, así también como con declaraciones adicionales de otros graduados de la escuela. En primer lugar, el artista declaró claramente que no recordaba el incidente mencionado y que no fomentó el asalto contra otro estudiante ni que se quedó riendo y haciendo comentarios despectivos. D nombró a ciertas personas como perpetradores, y nuestra empresa verificó las declaraciones de los identificados como los perpetradores, así como de otros graduados que se presume que estuvieron presentes en el incidente. Ninguna de estas personas recordó el incidente sucedido como se afirma en la publicación original. D informó a nuestra empresa que, dado que nadie presuntamente involucrado en el evento tenía algún recuerdo del mismo, D no deseaba que continuara la discusión sobre el tema. Nos preocupa profundamente que se haya publicado un reclamo en línea con respecto a un evento basado únicamente en la memoria de un determinado individuo, y que se permita que concluya cuando se demuestre que los recuerdos del evento son inciertos. Si bien es una suerte que se haya confirmado que este y todos los demás incidentes anteriores no están relacionados con nuestro artista, nos vemos obligados a contemplar cuánto sufrimiento se debe permitir infligir a los involucrados en tal acusación, además del tiempo y esfuerzo necesario para disipar tales afirmaciones. Sin embargo, cuando discutimos este problema con D, notamos que, aunque no estaba relacionada con las acciones de nuestro artista, sufrió interacciones abusivas con sus compañeros de clase, y por lo tanto hemos decidido abstenernos de tomar medidas adicionales y considerar el asunto resuelto con la verificación de los hechos. Según Pledis, no tomarán acciones legales a pesar de que las acusaciones no pudieron comprobarse debido a que D sufrió bullying en la secundaria, no por parte de Mingyu, sino por parte de otras personas. 28 de marzo. A pesar de que la situación del bullying llegó a su fin, en internet intentaron poner a Mingyu en el centro de otra controversia. 2 obras que Mingyu realizó en la secundaria se publicaron en Instagram. Eran obras al estilo collage, en las cuales, según comentaristas coreanos, incluían contenido inapropiado. Una persona lo publicó en un foro de internet diciendo: ¿de verdad Mingyu recortó estas partes de revistas para un collage? Por favor, díganme que no es el caso. Si Mingyu lo hizo, entonces no entiendo nada. Me da escalofríos. Dicha publicación fue acompañada por comentarios en donde se hacía zoom en determinadas partes de la obra que algunos consideraron ofensivas. El collage tenía piezas que iban desde piernas desnudas y ropa interior hasta extremidades objetivadas de una mujer sin cabeza, con gota de pinturas rojas manchadas por todas partes. Una parte también tenía la palabra sex con una pequeña Y adjunta por separado, formando en realidad la palabra sexy. De todas maneras, este nuevo intento de cancelar a Mingyu no tuvo los frutos que algunas personas esperaban y fue ignorado. Estas son todas las declaraciones y hechos que sucedieron sobre este tema en relación a Mingyu.